Buenas tardes, doctora Giotto, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Doctora, la molestábamos por lo siguiente. Teníamos inquietud respecto de esta intención que tiene el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de avanzar, si se quiere, celéricamente con un acuerdo con la UE. ¿Usted nos podría contar a grandes rasgos cómo se inicia esto? Bueno, ¿y en qué instancia estamos? Bueno, en realidad lo que hizo Alberto Fernández estos días, mientras estaba Ursula von der Leyen aquí, ¿no?, la representante de la Unión Europea en Argentina, pero también, bueno, estuvo en Brasil y en Chile, así que es toda una visita a varios de los países con los que tiene temas comerciales pendientes la Unión Europea en este momento. Lo que hizo Alberto Fernández, principalmente en realidad, subirse a la queja que viene realizando Brasil desde que asumió Lula da Silva con respecto a los impactos de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Es decir, que lo que Alberto Fernández hizo fue manifestar que hay una crítica al acuerdo con respecto a las asimetrías. Entonces se reflota una vieja crítica que hay desde sectores más desarrollistas o mercadointernistas en Argentina a este acuerdo, que es un acuerdo que, sí, sinceramente, es un acuerdo extremadamente asimétrico, que beneficia principalmente al sector de las grandes empresas de servicios públicos y que pueden hacerse cargo de las compras públicas en los países del Mercosur, y mientras por el otro lado, desde el Mercosur, se beneficia el sector del agronegocio, que es el que puede exportar de manera masiva, especialmente el sector cárnico, el sector de la carne bovina y carne aviar, y carne, por supuesto, también carne de cerdo. Sí. Entonces estamos frente a un escenario, o sea, que efectivamente la crítica que se está haciendo es a esa asimetría en términos comerciales por un acuerdo que no tiene en realidad una vocación de generar desarrollo del lado del Mercosur, sino simplemente fomentar el beneficio para el sector del agronegocio, que es el que va a salir beneficiado con esto, mientras se afecta de manera especial el sector industrial, especialmente el sector sector automotriz y productor de autopartes, pero también sector textil, sector de calzado, sector de marroquinería. Es decir, que hay sectores industriales en Argentina que se van a ver impactados con este acuerdo. Entonces, un poco lo que hizo Alberto Fernández en esta última conversación fue levantar esas críticas y plantearse a Ursula von der Leyen diciéndole que, bueno, Argentina pretende por lo menos contar con un acuerdo más ecuánime. Eso fue lo que sucedió en estos días. Bien, o sea que tenemos más derechos que obligaciones en la mirada de la UE. Bueno, es que ahí está el tema. El tema es que es un tema bien complejo porque el acuerdo Mercosur-Unión Europea es un acuerdo viejo. Sí. Es un acuerdo que ya lleva en negociación, aunque se cerró la negociación, pero lleva en carpeta, digamos, 23 años. Si nos fijamos, cualquier acuerdo comercial a nivel global, ninguno tardó tanto en negociarse. O sea, más allá del tamaño de mercado y los objetivos del acuerdo, es un acuerdo que, cuando se empezó a negociar, representaba un mundo anterior al mundo que tenemos hoy. Si miramos, en cambio, lo que hoy, o sea, actualmente la Unión Europea le agregaría a ese acuerdo otro tipo de capítulos que, por ejemplo, incluyan un capítulo de protección de inversiones, que este acuerdo no tiene, que incluya también un capítulo de energía y materias primas, que este acuerdo no tiene. Entonces está la necesidad también de que se cierre ese acuerdo para avanzar a futuro en una renegociación como hizo México, como hizo Chile, siempre desde la mirada europea, ¿no? Desde la mirada de las necesidades de Europa de competir especialmente con China y con Estados Unidos. O sea, en realidad las necesidades del Mercosur no importan tanto, ¿no? El problema es que los países del Mercosur son los que tienen que hacer valer sus intereses principalmente, ¿no? Sí, claro. Me da la sensación, por lo que usted nos está contando, de que esto se ajusta mucho a la mirada de la Inglaterra de la segunda década del siglo XIX, donde se veían como los talleres del mundo y nosotros proveedores de materia prima. Nada más que en esta puja internacional, China se agrega a Estados Unidos y a Europa, o sea que son tres grandes conglomerados de intereses que hoy se disputan la América Latina, Iberoamérica. Sí. Bueno, de algún modo sí, a pesar de que esto hoy estamos en un contexto de globalización económica y de internacionalización del capital que desgraciadamente, digamos, los países de América Latina, desgraciadamente, o bueno, es lo que sucedió. Sí. No se puede hacer una valoración porque no se puede saber qué hubiese pasado, sí. Claro. Pero lo que tienes es que sí, hay que entender que
los países de América Latina quedaron fuera de las cadenas globales de valor, y lo que tenemos es que hoy efectivamente son países que solamente tienen para ofrecer, parece, recursos del extractivismo, ¿no? Recursos minerales, petróleo, gas y recursos desde pescados, desde productos de la selva, café, cacao, y productos que tienen sin ningún tipo de valor agregado, ¿no? O sea, y lo que hace este acuerdo en ese sentido es cristalizar esa realidad, ¿no? Cristalizar esa relación donde los que salen beneficiados son del lado del Mercosur los países que puedan explotar justamente esos recursos agrícolas, en el caso de Argentina y Brasil, mientras que los europeos van a tener la capacidad de exportar productos de mediano y alto valor tecnológico. Perfecto. Ahora, Luciana, cuando usted nos dice que estas pretensiones de la UE, bueno, muy similares de Estados Unidos y de China, porque digamos, ellos también son proteccionistas desde el punto de vista de la competitividad de Estados Unidos. Me refiero a muchos cultivos que no le permite, por imposición arancelaria, el ingreso de determinados cultivos. Recuerdo el de los limones en Estados Unidos, que nunca cuajó, como también en el caso de la Unión Europea, que en este caso tiene sus pretensiones, pero que al mismo tiempo cuida mucho a sus productores. Claro. En realidad ellos no van, digamos, por lo primario que puede llegar a producir Iberoamérica, sino que solo algunos productos que son los que ellos necesitan puntualmente. Claro, en realidad sí, hay toda una discusión porque obviamente, tenemos que pensar que Brasil además hoy es el principal productor y exportador de ciertos productos agrícolas vinculados a la agroindustria, como por ejemplo carne de cerdo y carne de aviar, carne de gallina, digamos pollo, ¿no? O sea, estamos hablando de un emporio en Brasil que se constituyó en los últimos 20 años de este conglomerados de producción de alimentos, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra Stadía, ¿no? Que es una empresa que nosotros conocemos en Argentina que vende jamón, por ejemplo. Estamos hablando de que estas empresas tienen gran capacidad de negociación también. Entonces, sí, lo que nos encontramos es que lo que hicieron fue meter sus intereses en la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea para garantizar también su acceso al mercado europeo. Es decir, que también claramente hay ganadores del lado del Mercosur también. No se puede decir que solamente el Mercosur pierde. El sector que va a ganar de una manera importante, porque toda la carne de cerdo y la carne aviar que se incorporó en las cuotas nuevas dentro del acuerdo Mercosur-Unión Europea lo va a cubrir Brasil solamente, por ejemplo, para que se den una idea. Argentina no tiene nada para decir sobre eso porque no producimos. De hecho, también vos nombrabas el lío de los limones, también hay que recordar que Argentina empezó a importar carne de cerdo desde Estados Unidos. De Dinamarca. Mira, ahí tenés. Entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Que digamos, Argentina no tiene nada para decir sobre esto. O sea, el grande del juego Mercosur-Unión Europea es Brasil, es el que va a sentir los mayores también efectos del acuerdo en el sector de servicios, en el sector de compras públicas, que es un sector que es muy receloso. Ha sido muy receloso Brasil, no es como Argentina que abrió todo en términos de servicios públicos. Sí. Entonces Brasil sí va a sentir mayormente el impacto, y por eso también es que en los últimos días estuvimos escuchando la voz de Lula da Silva también haciendo una queja similar, o sea, una queja similar a la que escuchamos a Alberto Fernández hacer con von der Leyen, también a la misma representante de la Unión Europea y a otros funcionarios de la Unión Europea, diciendo que Brasil no puede aceptar ese acuerdo tal cual está, sino que requiere la reapertura de la negociación del acuerdo, del capítulo de compras públicas. Bien. Entonces, esas son las voces críticas que estamos escuchando al acuerdo. Bien. Ahora, yo le quiero proponer un ejercicio, porque hay veces que, digamos, quien nos escucha no se ve a sí mismo como trabajador de una pyme. Algunos piensan que trabajan en un comercio, pero resulta que es una pyme familiar que vende, ¿no? O sea, que determinados artículos o productos X los comercializa, pero es casi un emprendimiento pyme, o mayoritariamente el 80% de los trabajadores en Argentina son trabajadores de pyme. ¿Qué le podemos decir a ese trabajador que si se concretara el acuerdo, qué le pasaría a él, su trabajo, su salario? Sí, no, está bien, es interesante porque lo que hace este acuerdo, y en realidad todos los acuerdos comerciales que ha estado negociando Argentina, especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri, son tratados que hoy quedaron en stand-by, quedaron frenados, pero todos tienen la misma característica, que es justamente esta, la que mencionábamos antes, que es la de cristalizar esta realidad de la Argentina como proveedora de materias primas, pero no productora de productos con mayor valor agregado. Entonces, lo que vamos a ver con este tipo de acuerdos, con el Mercosur-Unión Europea, por ejemplo, es decirle que todos aquellos trabajadores que estén vinculados de algún modo a la
cadena de valor automotriz en Argentina, ya sea en las propias terminales automotrices, como por ejemplo una empresa productora de cartón, con las cuales se hacen las cajas, con las cuales se embalan, por ejemplo, engranajes para automotores o repuestos, ¿no? O sea, hay una gran cadena de valor al interior de una cadena en realidad productiva, vinculada al sector automotriz en la Argentina, que son proveedores, pequeños proveedores a la industria automotriz, que todos ellos se van a ver afectados, por ejemplo, directamente por este tipo de acuerdos. Porque, de hecho, hay cálculos que se hacen que alrededor de 180.000 puestos de trabajo están puestos en riesgo del sector justamente industrial, de empleos industriales vinculados al sector automotriz, una vez que entre en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea, repito el número, 180.000 puestos de trabajo, o sea, son 180.000 familias que van a quedar sin un ingreso de una industria que generalmente paga buenos salarios, ¿no? Entonces, eso es solamente por dar el ejemplo de la industria automotriz, pero podemos traducir lo mismo a la industria textil, o a la industria del calzado, o a la industria marroquinera. Entonces, ahí es donde empezamos a ver, cuando miramos cuánta cantidad de empleo estos sectores tienen en la Argentina, empezamos a ver qué es lo que está en juego, ¿verdad? Sí, esto computando por encima aquellos trabajadores que están, digamos, registrados formalmente, ¿no? Porque contamos 6 millones de trabajadores registrados y otros 6 que no. Entonces, digamos, es una cifra bastante interesante la que usted nos aporta. Sí, estos son datos de centros universitarios que han hecho esos datos, han construido esos datos a partir de ver justamente los impactos de la liberalización comercial en Argentina. Claro, con lo cual también tenemos que pensar que esas pymes cerrarían o estarían, digamos, expulsando trabajadores. Exactamente, o sea, hay un riesgo directo sobre niveles de empleo registrado, especialmente, bueno, en esto, ¿no? Desde las grandes empresas que son las propias terminales automotrices hasta toda la cadena productiva vinculada con la provisión de servicios o provisión de pequeños productos al sector automotriz, por ejemplo. O sea, esto va a tener un impacto muy grande en esas pequeñas y medianas empresas. Bien, ¿y qué viabilidad le ve a usted la posibilidad, digamos, que yo creo que asociado tanto Lula como Alberto Fernández lo están, darle entidad a un entente de países, no sé si el Mercosur u otra figura similar que permita negociar con un poco más de fuerza este tipo de acuerdos? Bueno, hoy se está reconstruyendo el espacio de la CELAC, que es justamente la comunidad económica de los países latinoamericanos y caribeños, que tiene una cierta perspectiva de, por lo menos, tratar de discutir algunos elementos de alternativas económicas en el marco regional. Sin embargo, en el caso del Mercosur, por su propio estatuto, negocia como Mercosur, o sea, negocian los 4 países desde los años 90, y eso hace que, digamos, tenga que haber un entendimiento entre los 4 países para las negociaciones, que hemos visto que, por ejemplo, Uruguay tiene intenciones de iniciar ya inició conversaciones con China para un TLC que dijo que va a realizar aún si fuera por fuera del Mercosur. Entonces, ahí también que entender que hay intereses específicos de cada uno de los países que los estados llevan a las negociaciones y que tiene que ver con los intereses económicos dentro de ese país, ¿no? Entonces, en el caso del Mercosur, desgraciadamente hoy la voz de los negociadores del Mercosur ha sido a favor del agronegocio, ha sido a favor de las grandes empresas, que además son pocas empresas, está concentrado en pocas manos en Argentina, el negocio de la producción, por ejemplo, de granos y venta de granos, de exportación de granos, lo cual hace también que sea un sector muy pequeño el que se beneficia de manera directa de este tipo de acuerdos. Entiendo. ¿Con qué medidas cree usted se sale esto? Además de, creo que habrá obligación de los gobiernos locales o las clases dirigentes concebir un modelo de país tal vez un poco más equitativo respecto de esto que estamos viviendo, como premisa, como para poder no depender tanto de que este convenio exista, aunque no es para despreciar, pero sí como para poder calificar y dejar a la población un poco mejor parada, entre comillas, digo, si se quiere. No, lo que pasa es que no está bien, ninguno de nuestros estados, ninguno de los gobiernos, ni más o menos progresistas, ha abierto la discusión sobre el modelo productivo que estos tratados de libre comercio reproducen. Entonces, ahí tenemos un problema de base, que es que queda en el marco de las cancillerías, de los ministerios, la negociación, y no hay ningún debate ni con comunidades afectadas, ni con algunos sectores productivos concentrados, sí, pero con comunidades afectadas, por ejemplo, no hay nada. Nunca se aplicó el convenio 169 de la OIT, que plantea que en los territorios de los pueblos originarios, por ejemplo, tienen derecho ellos a consulta previa
por ejemplo, frente a la llegada de un inversor o modificaciones del uso de la tierra en ese territorio. Nunca ha habido ese tipo de consultas, por lo cual lo que nos muestra es que la tendencia ha sido más bien a creer de manera ciega en el libre comercio y no a la búsqueda de esas alternativas. O sea, desgraciadamente estamos lejos de las búsquedas alternativas regionales, y cada vez que se ha intentado, bueno, no ha sido el mejor de los resultados. Veremos qué pasa en el nuevo contexto. A ver, también da la impresión de que esto se puede convertir en una amenaza. Sabemos del proceso de internacionalización de la economía desde entrada a los años 60 del siglo XX, de que determinados capitales se decidan, en la medida en que esto a lo mejor se puede llevar a cabo ahora o no sé cuándo, llegar hasta el país y generar inversiones con vistas a profundizar este grado de, yo diría, dependencia que tenemos de capitales, por un lado, de inversiones por el otro, y de que lo que no se consiga en el marco de estos acuerdos internacionales vaya minando de a poco la capacidad productiva del país, pero con cierto grado de autonomía. Claro, en realidad, bueno... Más grandes son casi 450, son extranjeras, por eso le pregunto. Sí, por supuesto, pero también las empresas nacionales, entre comillas, que están en este listado, por ejemplo, si uno empieza en Argentina puede pensar en Techint o en Arcor, por ejemplo, en realidad Aluar también, pero son mega empresas que también operan como multinacionales en otros países. Claro. O sea, el problema es que la lógica del capital ha generado, y para traerlo a la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, ha generado una institucionalidad global, estas reglas globales que solamente benefician a esos jugadores, sin ningún tipo de miramiento por derechos humanos, derechos comunitarios, derechos ambientales, derechos laborales. Bien. Entonces, el problema principal que tenemos es un problema de fondo acá, que es un problema que tiene que ver con este proceso de internacionalización del capital que ha generado estas reglas globales desde hace 30 años que benefician directamente al capital, a las empresas, de cualquier nacionalidad que sean estas, y esto genera modelos productivos que están vinculados a economías abiertas, economías que solamente protegen al capital y deja en completo estado de indefensión a las poblaciones locales, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo que tenemos y que hasta ahora no se le ha podido encontrar una respuesta desde América Latina con un modelo alternativo o con muchos modelos alternativos económicos y productivos que puedan generar mejores condiciones para la población. Se entiende. Bueno, doctora Giotto, yo desde ya le quiero agradecer mucho su tiempo, y creo que esta va a ser la primera charla de algunas que podamos iniciar para poder comprender mucho mejor dónde estamos parados como país y en el mundo. Seguimos conversando, pero hay que seguir analizando. Por supuesto. Bueno, desde ya, muchas gracias. Perfecto, gracias a vos.